Buenas noches. Nuestro grupo, conformado por el economista Carlos Álvarez y la economista Lita Rincón, vamos a exponer en el día de hoy el tema titulado Economía política del proteccionismo. ¿Regresan para quedarse las políticas proteccionistas? En este caso vamos a trabajar algunos aspectos relacionados con la definición de proteccionismo, origen y evolución del proteccionismo, instrumentos del proteccionismo y el proteccionismo en los sectores estratégicos. El proteccionismo constituye una actitud económica y política que busca la salvaguardia de la industria o la agricultura nacional respecto de la competencia extranjera. En este sentido se denomina proteccionismo al conjunto de políticas que tienden a reducir las importaciones, o bien para beneficiar a la producción interna, o bien para eliminar un problema de balanza comercial. El proteccionismo propone para ello métodos de defensa del tipo de aranceles aduaneros elevados, lista de mercancías prohibidas, comercio estrictamente bilateral, restricciones cuantitativas a la importación y hasta controles de cambio discriminatorios. En segundo lugar, veamos el origen y la evolución del proteccionismo en diversos siglos. El proteccionismo como política comercial y económica se remonta a varios siglos atrás, con el desarrollo mismo de la doctrina dentro del comercio internacional, conocida como el mercantilismo, creada en el siglo XVI en Europa como una corriente de pensamiento para generar riqueza a través de la idea de exportar en grandes cantidades y, en contraste, importar lo menos posible, para generar en definitiva el resultado de una balanza comercial superavitaria acumulando metales. Por otra parte, el proteccionismo también algunos autores consideran que tiene su origen en la Alemania del siglo XIX. El economista alemán Friedrich List sugería que para que los miembros de la Confederación Germánica alcanzaran un grado de desarrollo similar al del Reino Unido, deberían defender e impulsar la industria nacional, que no está en condiciones de competir contra la más desarrollada industria británica. Esto debía hacerse restringiendo las importaciones de los productos procedentes de Gran Bretaña. Por otra parte, tenemos los instrumentos del proteccionismo. En tercer lugar, las medidas proteccionistas al comercio exterior pueden definirse como barreras arancelarias y las de protección a industrias como barreras no arancelarias. Sin embargo, tanto las barreras arancelarias como las barreras no arancelarias están siempre relacionadas entre sí, puesto que cuando se protegen industrias emergentes, con el fin de que puedan desarrollarse, se aplican barreras a la importación de productos manufacturados, es decir, restricción a las importaciones. Por una parte, las barreras arancelarias son los impuestos aranceles que deben pagar los importadores y exportadores en las aduanas de entrada y salida de las mercancías, mientras que las barreras no arancelarias son todas aquellas medidas diferentes del arancel que impiden el libre flujo de mercancías entre los países. También se incluyen medidas que estimulan artificialmente la producción y el comercio. Las barreras arancelarias pueden ser cuantitativas y cualitativas, formales o informales, legítimas o ilegítimas. Luego de las sucesivas rondas de negociación, en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en inglés GATT, hoy denominado como Organización Mundial del Comercio, OMC, los aranceles a las importaciones fueron disminuyendo. Esto hizo que cobrara importancia las barreras pararancelarias o no arancelarias. Por último, tenemos el proteccionismo en los sectores estratégicos. ¿Qué es un sector estratégico? Es aquel sector productivo de un territorio, región o localidad en particular, considerado de importancia excepcional, especial o prioritario para el conjunto de la economía y para el bienestar social. En ese sentido, se suele invocar esta condición para la intervención económica del Estado en esos sectores. Es por ello que en muchos países la intervención económica del Estado en estos sectores es muy común. Los sectores estratégicos son aquellos sectores productivos o económicos que, por sus características y en base a las condiciones particulares del momento histórico que vive un país, territorio o localidad, son capaces de arrastrar a una economía en su conjunto, siendo de importancia vital para el crecimiento y desarrollo del país y para el bienestar social de sus ciudadanos. Sin ello, las condiciones de vida de las personas podrían verse afectadas. El proteccionismo, entonces, tiene como propósito proteger a la industria nacional de la competencia extranjera, fundamentalmente a través de la elevación de los precios de los productos importados,
vía arancel proteccionista, lo que desestimula su demanda y estimula la demanda de bienes producidos internamente, creando así condiciones para la sustitución de importaciones y por tanto para el desarrollo de la industria nacional. Con esto concluyo mi exposición y le doy paso a mi compañero Carlos Álvarez. Bueno, muchas gracias Elita Rincón por el pase. A continuación vamos a presentar las perspectivas del proteccionismo para los próximos años. Nos vamos a fundamentar en un trabajo que se llama Crecen las amenazas para el comercio mundial, elaborado por Penélope Goldberg y Christian Reck para el Fondo Monetario Internacional en el año 2023. En este sentido, estos investigadores partieron de la premisa de que el crecimiento económico importante que se dio una vez que se liberaron las fuerzas del mercado a nivel mundial a partir de los años 90, producto de la incorporación al comercio mundial de todas las economías libres de aranceles, a raíz de los esfuerzos hechos a través de la Organización Mundial del Comercio, se presentó una cadena de suministro con un alto nivel de especialización y de productividad que, más allá de la globalización, en algún momento pasó a llamarse hiperglobalización. Sin embargo, esta globalización extrema a nivel mundial produjo una acumulación de tensiones que derivaron en una reacción contra la propia globalización. Trazaron su investigación diferenciando tres etapas de ese movimiento de intento de desglobalización que llamaron retroceso mundial, presiones durante la pandemia y presiones geopolíticas. En cuanto al retroceso mundial, se dio en el periodo 2015-2018, producto del descontento generado porque los niveles de vida a partir del año 2010 en algunas comunidades de algunos países industrializados sufrieron la consecuencia de la competencia de importaciones de países con bajo nivel de salario, que generó algún descontento en las políticas comerciales, en las políticas públicas de los Estados Unidos, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Esos movimientos, sin embargo, no afectaron mayormente el proceso de globalización mundial y pasamos a una segunda etapa que llamamos presiones que ocurrieron durante la pandemia. Se pensaba que durante la pandemia iba a haber un retroceso en el nivel de globalización mundial y al contrario, durante la pandemia hubo incluso una compenetración de los niveles de intercambio comercial para salir adelante en esa crisis prácticamente de salud pública que vivió la economía mundial. Y entre esos Estados Unidos mantuvo unas relaciones comerciales muy estrechas con importadores provenientes de China, por ejemplo, para solucionar el problema atendiente al suministro de mascarillas y otros insumos médicos. El comercio registró, sin embargo, después de esto, un crecimiento importante a partir del año 2021, una vez que fue controlada la pandemia. La tercera etapa, llamada la de las presiones geopolíticas, comenzó en febrero del año 2022 con la guerra de Ucrania, donde Europa se dio cuenta que el exceso de especialización del comercio mundial, donde Europa dependía de los precios energéticos en forma tan determinante de Rusia, generó algún tipo de nerviosismo. Pero al igual que esa situación, se dieron cuenta, mejor dicho, que también había un alto nivel de vinculación y de dependencia del comercio con China, por lo cual las autoridades concluyeron que si no habían hecho nada hasta ahora, sería mejor hacerlo de inmediato y, como escriben los autores, y en sus propios términos. Eso generó un cambio de paradigma en la mentalidad, asumiendo que el bienestar internacional es un juego suma cero. Estados Unidos impulsó prohibición a las exportaciones con destino a China de chips relacionado sobre todo con el ámbito de la ingeniería para el área militar, en tecnología de semiconductores,
que si bien es cierto, fue un golpe duro contra la industria militar de China, pero también afectó la industria civil porque hay mucha dependencia de muchísimos sistemas que se utilizan a bajo costo en ese país, sobre todo para la parte del medio ambiente. Entonces, ellos concluyeron que prácticamente lo que está previéndose en este momento es una especie de nueva guerra fría donde hay una alta concentración, o va a haber una alta concentración de bloques de comercio ligados prácticamente a zonas distintas. Bloques, el bloque occidental y el bloque de China, probablemente a Rusia, lo cual pudiera traer un impacto inclusive en el ámbito de las colaboraciones que existían entre China por los bajos costos para la construcción, para la elaboración de insumos y materiales, como pantallas solares para el cambio climático. Entonces, la perspectiva que se presenta realmente es que va a haber una relación con la economía global en un escenario de vuelta a las medidas proteccionistas que lo vislumbran bastante probable. Ahora con el triunfo de Donald Trump, este 6 de noviembre, probablemente ese escenario está mucho más cerca de concretarse. De acuerdo a lo revisado con estos autores y con otros autores, existe una alta probabilidad de la vuelta a la profundización de las políticas proteccionistas y una caída general del nivel de bienestar de la población mundial. Esto es a manera ya de conclusión, y por las restricciones que se manifestarán en la economía, probablemente vendrá una época de precios altos, de mayor inflación, producto de las ineficiencias de la producción y de la caída de la productividad. Asimismo, en los países